Así que bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno. Hoy tenemos el placer de tener como invitada para abrir el debate a Ana Paula Martínez, eh, que todos conocemos desde hace mucho. Es una gran especialista en defensa de competencia en Brasil y está actualmente como socia en Levi Salomao. Y va a tocar un tema que ayer, intercambiando mail con Ana Paula, decíamos que la pregunta que ella plantea más adelante es la pregunta, que es cómo encontrar la fórmula la fórmula indicada para sancionar a las prácticas anticompetitivas. Y, y es un tema que se ha debatido recientemente en distintas latitudes y sigue siendo debatido aún bueno, recientemente nuestros amigos del Perú han recibido un regalito de parte del Congreso, y también se está discutiendo en España en este momento el tema de reformular el tema de las sanciones por prácticas anticompetitivas. Así que sin más, Ana Paula, bueno, agradezco además, aprovecho para agradecer la gentileza de Ana Paula, digamos, de acceder a dar la presentación en español, y que es doblemente valorado. Así que, Ana Paula, todo tuyo el piso. Bueno, muchas gracias, Julián. Es un placer estar aquí con tantos amigos. Gracias por la invitación. Como has comentado, mi plan original era hacer la presentación en inglés porque me siento más a gusto, pero Julián me dijo que si así lo hiciera, yo podría perder la nacionalidad española. Así que voy a intentar, pero ya os pido perdón por las imprecisiones técnicas y también porque naturalmente voy a mezclar un poco el español con el inglés y el portugués. Bueno, la idea es discutir las sanciones por prácticas anticompetitivas, primero de una perspectiva más general, para después comentar la experiencia de Brasil y seguimos entonces con el debate. Un agente económico, tenemos que partir siempre de la premisa que un agente económico es racional, y él no va a se involucrar en conductas anticompetitivas si el beneficio esperado sea menor que la probabilidad de detección multiplicada por las sanciones esperadas. Y aquí siempre también muy importante es que la autoridad divulgue las acciones para generar conciencia por parte de los agentes económicos. Me acuerdo aquí cuando yo estaba en Bruselas trabajando en un bufete en el 2006-2007, inicios del 2007, y la única pregunta que me hacían respecto a la decisión de en qué países should we apply for leniency, la única pregunta que me hacían en respecto a Brasil era, ¿en Brasil do people go to jail? Y yo le respondía que no, que teníamos una ley con responsabilidad penal para los individuos, pero que no era aplicada, y Brasil era un poco olvidado en temas de leniency program. Cuando yo ingresé en la autoridad en inicios del 2007, esto pasó a ser una obsesión para mí y estos pilares de sanciones esperadas, y yo tenía la percepción de que era muy importante poner mucha atención en la responsabilidad personal. Y así lo hice. Claro que esta fue mi experiencia. Yo entendía que responsabilidad personal era un elemento central en la disuasión para permitir una disuasión eficiente, pero hay diferentes modelos en todo el mundo. La pregunta que Julián dijo que es la pregunta es ¿cuál es la combinación normativa que minimiza la práctica anticompetitiva y maximiza el bienestar social de forma eficiente y menos costosa? Diferentes modelos en todo el mundo, quizá los más conocidos sean los modelos de Estados Unidos y de la Comisión Europea. Yo incluyo aquí en esta pantalla el historial de multas aplicadas por el DOJ y por la Comisión Europea
del 2016 al 2019. Está muy claro que la Comisión Europea aplica multas mucho más significativas que el DOJ. Es verdad que a partir del 2016 el DOJ redució de forma significativa el valor de las multas que habían sido aplicadas antes, y hay una serie de discusiones de cuál es la razón, cuál es la justificativa para eso, y hay una discusión de si el leniency program is no longer attractive, hay una cuestión de la reducción del número de casos, del Trump administration, pero en cualquier caso, mismo si comparamos los números de antes del 2016, por lo menos a partir del 2005, la Comisión Europea siempre aplicó multas mayores que el DOJ. Esto no significa que el DOJ es indulgente con prácticas anticompetitivas, como sabemos todos. Lo que pasa es que el DOJ siempre puso mucha atención a las personas naturales, de una perspectiva de system design, no solo en temas de competencia, pero también en temas de corrupción. La persecución a las personas naturales siempre fue una parte central del enforcement del DOJ. Un poco más de lo mismo aquí, en que vemos la proporción de individuos investigados y empresas investigadas año a año. En términos de proporción, 2018 llama la atención porque tenemos casi 6 individuos por cada empresa investigada, y en 2019 es una otra excepción, pero del otro lado, en que tenemos más o menos un individuo por empresa investigada. También es verdad que el DOJ es muy agresivo contra las personas naturales, no solo respecto a sus propios nacionales, pero principalmente respecto a los extranjeros. Aquí tenemos, por ejemplo, una copia de una página de Interpol, en que es un brasileño en el cártel de los compresores, que era un wanted person por cártel. Es un caso del 2009. El individuo decidió no cooperar con la autoridad de Estados Unidos y pasó a ser un wanted person. El tiempo promedio de cárcel en Estados Unidos por prácticas anticompetitivas por cártel, 18 meses ahora, contra 8 meses de los años 90, 99. Como sabéis, esta política de perseguir a las personas naturales es no solo en temas de cárteles, pero también anticorrupción. Este Yates Memo es muy, muy famoso, como ya lo debéis conocer. El tema es Individual Accountability for Corporate Wrongdoing. Y básicamente, Sally Yates, que es quien escribió este memorándum, explica por qué, da las razones de por qué es muy importante poner todos los recursos de la autoridad para prosecute individuals. Eso no quiere decir que van a olvidar a las empresas, pero poner el individuo en el centro de la persecución de la autoridad. Bueno, ese es el sistema de Estados Unidos, como conocéis bien, y voy a contrastarlo con el sistema de la Comisión Europea, que, como sabéis, a nivel comunitario, la Comisión Europea no puede sancionar personas naturales por ilícitos. Los países miembros sí que lo pueden, pero no, y algunos los hacen, pero no la Comisión Europea. Resta entonces a la Comisión Europea sancionar a las empresas con multas, y multas cada vez más significativas. Y en mi opinión, como ya adelanté un poco en el inicio, es que las multas me parecen ser demasiadamente altas e ineficientes. Y al final, quien paga la multa es un poco los trabajadores, los proveedores, los consumidores, sin que haya una disuasión eficiente de la conducta. En 2017, la OFT retained la firma de consultoría Deloitte para hacer una pesquisa del efecto de la disuasión del enforcement de la OFT. Y Deloitte preguntó a 500 personas, entre abogados y ejecutivos de las empresas,
cuáles eran las sanciones más efectivas para disuadir la conducta anticompetitiva. Y no es sorprendente que los ejecutivos, o sea, aquellos que deciden por la empresa, todas las sanciones importantes, las primeras son siempre relacionadas a una responsabilidad personal, cárcel, descalificación profesional, reputational damage, y después viene multa y private claims. Pero las tres primeras sanciones en orden de importancia son relacionadas traen consecuencias personales importantes para los ejecutivos. Y los abogados, por el otro lado, quizás por una cuestión casi self-serving, claro, cárcel, creo que para todo el mundo consigue concluir que es muy importante. Pero después de cárcel, los abogados siempre indican las multas como siendo más importantes, por ejemplo, que descalificación profesional. Pero si preguntas para aquellos que toman la decisión en nombre de la empresa, multas es la cuarta sanción en términos de importancia después de descalificación profesional. Eso fue el tema de mi tesis doctoral, un poco por mi experiencia en el gobierno del 2007 al 2010, yo tenía la intuición que sanciones personales played a very important role en temas de disuasión. Claro que no es un objetivo en sí mismo, como yo comentaba con Julián antes de empezar el desayuno, pero es una herramienta, un pilar importante de la disuasión. O sea, para reducir la incidencia del ilícito necesitas tener un diseño adecuado del sistema de disuasión. Y para eso, para los crímenes, para los ilícitos económicos, yo soy convencida de que sanciones personales son muy importantes, cárcel siendo la más importante de ellas, pero también descalificación profesional, multas a las personas. Y aquí, por ejemplo, el CADE puede investigar a personas naturales, así como investiga empresas, pero no tenemos, como tenéis, por ejemplo, en Colombia, un dispositivo, una regla en la ley que determina que la empresa no puede pagar la multa de la persona natural. Y me acuerdo del caso de los pañales en el 2018 del superintendente Robledo, en que después de que hubo aquel fallo del 2015, creo, con la condena de las empresas de pañales, la superintendencia concluyó que 6 ejecutivos tuvieron sus multas indirectamente soportadas por la empresa por intermedio de bonificaciones extraordinarias. Entonces, claro, si tenemos un sistema en que conseguimos nos asegurar que las multas serán propiamente pagas por las personas naturales, claro que esto tiene una disuasión importante, pero es muy difícil asegurar eso, aún mismo en los sistemas en que haya reglas específicas para tanto. Bueno, hay muchos papers que discuten over deterrence, under deterrence, cuál es la combinación normativa adecuada. Yo incluyo unos ejemplos aquí, pero claro que hay mucho más material y estudios preparados sobre el tema. ¿Cuál es la experiencia de Brasil? Como sabéis, en Brasil tenemos 2 sistemas que son independientes. Uno que tiene naturaleza administrativa, que está a cargo del CADE, y otro que tiene naturaleza penal, que está a cargo de lo que llamamos en Brasil del Ministerio Público. Sé que hay diferentes nombres a depender del país de lengua española, pero aquí el Ministerio Público está a cargo del enforcement de la ley penal. Hay incluso una discusión en Brasil de bis in idem, porque la misma persona natural puede enfrentar investigaciones paralelas por los mismos hechos perante el CADE y perante el Ministerio Público. Puede o no haber una cooperación y muchas veces tenemos decisiones que son conflictantes entre el CADE y el Ministerio Público. Ya tuvimos ocasiones en que el CADE condenó la práctica y el Ministerio Público no, lo que es más razonable dado el burden of proof
del CADE ser más leniente, ser menos riguroso que el burden of proof del Ministerio Público, pero ya hubo el contrario, una situación en que el Ministerio Público condenó 3 ejecutivos, incluso a 5 años y 3 meses de cárcel por práctica de cártel, y el CADE dijo que no había cártel. Entonces, es un sistema que tiene sus dificultades prácticas, pero está funcionando más o menos bien desde la década de 90. Virtualmente el CADE puede imponer sanciones contra cualquier persona, personas naturales, empresas, sindicatos, asociaciones, you name it. Cualquier persona puede ser investigada por el CADE. Al imponer sanciones, el CADE tiene que llevar en cuenta una serie de factores. Creo que esto probablemente es igual en todas las jurisdicciones aquí de Latinoamérica. En tema de empresas, la multa puede ser de 0.1 al 20% de los ingresos brutos de la empresa o su grupo económico en el año anterior al inicio del procedimiento sancionador en el mercado afectado por la infracción. Y la multa no podrá ser inferior a la ganancia obtenida a raíz de la infracción cuando sea posible su estimación. Y el CADE en este momento está discutiendo si vale o no la pena estimar la ganancia obtenida a raíz de la infracción, porque son cálculos súper difíciles y al fin y al cabo acabas exponiendo más la decisión del fallo del CADE a cuestionamientos judiciales. Entonces, en la gran mayoría de los casos, el CADE no estima los damages, pero en uno u otro caso, el CADE sí que lo hizo, pero es muy controverso. Considerando el historial del CADE en los últimos años, en términos de alícuotas, para conductas unilaterales, las multas fueron del 1% al 10%, más regularmente el 5% de los ingresos obtenidos del año anterior al inicio de la investigación. Para soft cartels, 8%. Para hardcore cartels, 15%. Y para bid rigging, 17%. Esto como basis para el cálculo de la multa. Podemos tener aggravating circumstances, mitigating circumstances, pero esto, por ejemplo, está refletido en los draft guidelines para multas que el CADE tenía en consulta pública hasta agosto de este año. Otras sanciones, por ejemplo, la prohibición de contratar con administración pública por 5 años como mínimo. Generalmente esta sanción es aplicada en caso de cárteles, pero el CADE también ya aplicó esta sanción en casos de abuso de dominio, muchas de las veces en un ambiente de public bids. Otra sanción ya aplicada, hay muchas otras sanciones aplicadas, pero quizás el caso del cártel del cemento sea un ejemplo de una diversidad de otras sanciones aparte de la multa. La multa en el caso del cártel del cemento fue la más dura que el CADE ya impuso, 3.1 miles de millones de dólares en aquel momento, considerando el cambio con, 3.1 miles de millones de reales. En aquel momento, considerando el cambio que teníamos, era lo equivalente a 1.3 miles de millones de dólares. Y aparte de esta multa súper significativa, el CADE también impuso sanciones estructurales, una orden para vender el 20% de la capacidad productiva en el mercado afectado por la conducta. También ordenó la venta de participaciones minoritarias en competidores y impuso un M&A ban, o sea, la imposibilidad de participar en operaciones de mergers and acquisitions por un periodo de 5 años. Entonces, el CADE puede ser muy riguroso en la aplicación de sanciones y no limitarse a sanciones pecuniarias. Me paso ahora a las personas naturales. Los ejecutivos directamente responsables por prácticas anticompetitivas
son pasibles de una multa que puede variar del 1 al 20% de la sanción imponible a la persona jurídica. En la práctica eso significa más o menos 1 millón a 4 millones de reales para los altos ejecutivos de las empresas. Otras personas involucradas que no sean altos ejecutivos, entre 50.000 y 2 miles de millones de reales. Y como yo comenté, aunque no sea el espíritu de la ley, aunque sea el espíritu de la ley, que la persona natural sea la responsable por pagar la multa, no tenemos una previsión, una regla en nuestra ley con esta obligación, y lo más natural, aunque esto no se ha discutido con el CADE, es que la empresa encuentre formas de hacer frente al pagamento en nombre de la persona natural, y poniendo en duda la cuestión de del poder disuasorio de la multa a las personas naturales. En materia penal, es el sistema independiente, como comenté yo, 2 a 5 años de cárcel y multa. Más o menos 150 ejecutivos ya fueron condenados en algún nivel, primera instancia, segunda instancia. Hay pocas decisiones definitivas por práctica de cártel. Car Wash, la operación Lava Jato, fue a life change moment para los ejecutivos brasileños, en que creo que fue un cambio muy importante en la mentalidad, en la percepción pública de que altos ejecutivos, shareholders, ellos están todos, they could all face jail time por ilícitos económicos. Y claro que eso ayudó al CADE no solo en la cuestión de reducir la incidencia del ilícito, pero también de aumentar la atractividad del programa del Leniency Program, del programa de clemencia. El programa de clemencia en Brasil creo que está muy bien establecido. Todavía hay muchos filings, al contrario de otros países, que hay una discusión de una reducción del número de filings. Ya son más de 100 acuerdos firmados, y 30%, más o menos 30% de esos acuerdos firmados son relacionados al caso de Car Wash. Creo que es esto, eso Julián, era lo que quería comentar para dar inicio al debate, que el sistema brasileño acaba siendo una mezcla del sistema americano y el sistema de la Comisión Europea, pero creo que poco a poco vamos nos aproximando más del sistema de Estados Unidos, o de lo que fue históricamente el sistema de Estados Unidos. No te escucho, Julián. ¿Ahora sí? Sí. Abrimos el debate. Manuel Almeida, tenés una pregunta. Manuel. Bueno, la pregunta que me he mandado era si se puede dar ejemplos de soft cartels. Creo que en Brasil consideramos soft cartels aquellos que no tienen no están establecidos. Es una ocasión en que hubo un intercambio de informaciones. No hay propiamente un acuerdo de precios, una fijación de precios, pero un exchange of information que afectó las condiciones competitivas en un mercado. La gran mayoría de los casos que fueron condenados por el CADE dicen respecto a hardcore cartels. Es muy difícil, y en hardcore cartels muchas veces tenemos casos con prueba directa proveniente de los downgrades, de leniency agreements, que son los casos que la autoridad tiene más facilidad para imponer una sanción.
pero también hay algunos casos, principalmente antes del 2010, en que el CADE took advantage of indirect evidence y construyó teorías económicas para justificar la condenación, pero aún así consideró estos cárteles como hardcore y impuso sanciones del 15% al 20% de los ingresos en el año anterior al inicio de la investigación. Mauricio, en Colombia. Paula, gracias por tu conferencia. Te tengo una pregunta y es como con un comentario inicial. Hoy en día, a nivel de antitrust, está tomando una gran partida y una gran importancia la indemnización de perjuicios que va hacia los consumidores. Algunas de nuestras legislaciones son más romano-germánicas de derecho continental que de derecho anglosajón. Dentro de esos matices de derecho romano-germánico, cuando una persona tiene una deuda, primero tiene que pagar la parte del Estado y las deudas laborales y después va a pagarle a todos los privados. Yo pienso que si uno hiciera una sistematización de las normas, es decir, una agrupación coherente de los artículos que aparecen escritos en nuestras legislaciones, la multa asociada a utilidades o una multa como tal hace que sea más importante la multa que va al presupuesto de un Estado y no va a un segmento del mercado afectado ni va a los consumidores. Eso hace que pongamos muchas veces en debilidad al que verdaderamente sufrió por un comportamiento restrictivo, porque queda posterior en pago a lo que se le paga al Estado por multa. No sé si la eficiencia de la multa es la labor ejemplarizante para que nadie haga algo nuevamente restrictivo o que se le pague primero al Estado con unas situaciones muy complejas. Es que generalmente el presupuesto se va a unas manos indeclarables. Y lo que finalmente se está haciendo es quitarle dinero o plata a donde verdaderamente debe llegar y al perjudicado y al consumidor por poner una multa. Es una pregunta, no sé si fui claro con lo que te estoy diciendo. En resumen, es la ineficiencia de la multa o el quitar la oportunidad al privado de tener una mejor preferencia en el pago de los perjuicios y haciendo que el Estado tenga una mayor posibilidad, digamos, de que de ranking para que le paguen primero al Estado que al particular. Creo que deberían ser sistemas distintos, o sea, la parte civil de indemnización no debería confundirse con la parte de la naturaleza sancionadora de la actuación de la autoridad. En Brasil, por ejemplo, las multas del CADE son direccionadas al Fundo de Direitos Difusos, que es una organización que queda en el Ministerio de la Justicia, que invierte en proyectos para promover derechos difusos como la competencia, el derecho del consumidor, el derecho del medio ambiente, pero no para específicamente indemnizar a aquellos que sufrieron daños específicos a causa de un determinado cártel. Entonces, parte de la actuación del CADE sí que está pensada para devolver a la sociedad lo que en forma de proyectos más generales, lo que ellos recaudaron de multas, pero para las personas que fueron específicamente afectadas por un cártel, ellas deberían ingresar, quizá con la ayuda del CADE o no, pero ingresar de forma independiente con el Ministerio Público
con medidas judiciales para poder ser indemnificadas por los daños sufridos por el cártel. Cuando yo estaba en el gobierno, voy a confesar que yo me preocupaba mucho en proteger el Leniency Program, porque estamos todavía en el comienzo de la historia del de acuerdos de clemencia en Brasil. Y si tuviéramos un número muy grande de private claims, me preocupaba el efecto de esto en reducir la atractividad del programa de clemencia, porque claro que es siempre mucho más fácil pedir la indemnificación perante aquel miembro del cártel que confesó, que sería el leniency, el beneficiario del acuerdo de clemencia. Entonces, propositalmente, no fue en términos de public policy, preferimos primero construir un programa que funcionase para después entonces promover los private claims. Y el CADE pasa a hacer eso de promover los private claims más o menos a partir del 2013, 2012, en que en los fallos del CADE condenamos bla, bla, bla a las empresas A, B y C. Una copia de este fallo debe de ser enviada a los ministerios públicos para que puedan assess whether or not they should present private claims on behalf of the damaged parties. Y eso pasó, por ejemplo, en el caso del cártel del cemento y en muchos otros casos. Hay ahora una iniciativa legislativa para proteger el signatario del acuerdo de clemencia respecto a esas acciones de private claims, para garantizar que los incentivos para el programa de clemencia continúen funcionando en un escenario en que tenemos más terceros que fueron afectados por la conducta ingresando con private claims. Pero eso todavía está en discusión en nuestro Congreso. Es muy importante, creo, para asegurar que continuaremos teniendo uncovering cartels, porque solo vas a recibir la indemnización si la autoridad es capaz de uncover la conducta. Y para uncover la conducta, muchas veces necesitamos la ayuda y los incentivos para el acuerdo de clemencia. Bueno, no sé, Mauricio, si fui clara, pero creo que los sistemas tienen que ser independientes. Cada vez más veo que el CADE tiene como política aumentar los incentivos y la visibilidad de sus decisiones, de sus fallos, para que terceros ingresen directamente o no con private claims en el Poder Judiciario. Y hay esta iniciativa legislativa para proteger el signatario del acuerdo de clemencia frente a estas iniciativas de private claims. Vale, gracias. Ana Paula, ahora, Diego, haces una de las tres preguntas que quería hacer, después en todo caso haces las siguientes. Bueno, dale. ¿Qué tal, Ana Paula? Y buenos días a todos. Yo quería comentarles, en cuanto hablaban de las sanciones, entiendo que, como dijo Ana Paula, en Brasil llega hasta el 20% de la facturación en el mercado afectado. Eso de alguna manera presupone que el sobreprecio del cártel no supera ese 20%. En Argentina hemos visto casos donde el sobreprecio era muy superior al 20%. Como contrapartida también tienen el tema de que no puede ser menor a la estimación de las ganancias. Entonces, por ese lado vendría la reparación de poder aplicar una multa más alta del 20% de la facturación, pero Ana Paula decía que esta estimación, como la consideraban difícil, no se estaba aplicando. Yo quisiera saber si un poco en Brasil tienen casos de sobreprecios que estimaron que puedan ser más del 20%, y sobre todo un poco a esto último que venía diciendo, que si bien son sistemas distintos a la reparación, entiendo que la estimación puede ser muy útil para después fijar las bases para establecer la indemnización de la responsabilidad civil.
No sé si también en Brasil han usado esas estimaciones que haya podido hacer el CADE para después fijar los daños para la reparación. Sí, bueno, en Brasil en algunos casos, como por ejemplo en el cártel del cemento, el CADE hizo esos cálculos, pero no lo llevaron en cuenta para aplicar la sanción en términos de la multa aplicada fue inferior a los daños causados por la conducta. Hay sí casos en que el sobreprecio es superior al 20%, pero ten en cuenta también que en la ley de Brasil puedes considerar como basis de cálculo no solo la facturación de la empresa investigada, involucrada en la conducta anticompetitiva, pero también de todo el grupo económico. Entonces, esto te permite teóricamente llegar hasta el cielo. Y yo creo que los parámetros legales en Brasil son suficientes para encontrar el valor suficiente para punir la conducta y asegurar el efecto de disuasión. Y yo aquí vuelvo a la cuestión de cuál es el equilibrio adecuado entre la sanción a la empresa y la sanción a los ejecutivos, porque no solo tienes que punir a la empresa, pero para mí es muy importante en términos de disuasión garantizar la punición a los ejecutivos. Yo no comenté, pero es importante también, creo que en fines de comparación, el CADE, tenemos siempre el CADE tuvo la posibilidad de investigar a personas naturales, pero solamente lo pasó a hacer después que firmó los primeros acuerdos de clemencia. ¿Por qué? Porque los ejecutivos, para disfrutar de la inmunidad, tenían que comparecer perante el CADE y firmar individualmente el acuerdo. Y entonces cuando lo hacían eso, tenían que decir en el ámbito de la cooperación esperada, yo participé, pero también participaron A, B, C, D, E. Y entonces la SDE, la superintendencia del CADE, se sentía obligada a instaurar la investigación contra las personas naturales. Hay casos súper importantes en Brasil, como por ejemplo el cártel de las Britas, que fue el primer Dawn Raid, en que también tuvimos una investigación criminal y que el CADE no incluyó personas naturales en su investigación, porque no estaba en el mindset del CADE incluir personas naturales. Y solamente lo pasó a hacer después de los casos de clemencia. Y ahora, como una evolución de esto y como quizás aún más agresivo, no sé, que sistemas como en Estados Unidos, que es difícil ver ejecutivos being prosecuted for unilateral practices. En Brasil, por ejemplo, en el caso de la cervecería Ambev, que es en un fallo del 2009, todavía es el caso de multa récord. Era una conducta de abuso de posición de dominio por un loyalty program. El CADE impuso una multa de 352 millones de reales. Al final de la investigación, el tribunal dijo, pero no habéis investigado las personas involucradas por parte de Ambev en esta conducta. El caso tiene que volver a la superintendencia para empezar una investigación contra las personas naturales. Fueron incluidas 6 personas naturales de la cervecería que en el 2014 firmaron un settlement con el CADE, pagaron 2 millones de reales y la investigación fue suspensa. Todo eso para decir que sí que las multas son importantes. Yo creo que la ley de Brasil es suficientemente larga para permitir imponer multas multibillonarias. And by the way, esta multa del cartel del cemento, el judiciario no la confirmó. Si miramos el historial de multas del CADE, una cosa es cuánto el CADE impuso de multas y cuánto el judiciario confirmó de las multas impuestas por el CADE. Si cogemos los datos de la Comisión Europea desde 1990 hasta los días de hoy, la Comisión Europea impuso multas de 30 billones de euros, que
de los cuales 27 miles de millones de euros fueron confirmados. O sea, el tribunal confirma 90% de las multas aplicadas por la comisión. En Brasil, antes del Settlement Program, el CADE solamente conseguía recaudar menos que el 5% de las multas aplicadas. Y hubo años que era menos que el 1%. Ahora el CADE consigue recaudar desde el 2012 hasta los días de hoy más o menos el 50% de las multas recaudadas, mucho en razón de este programa de settlements. Entonces, Diego, una respuesta muy larga para decir que a veces la ley es muy amplia, te permite miles de billones, no sé qué, pero el judiciario no va a confirmar una multa de este tamaño. ¿Cuál es la combinación de nuevo? La pregunta, volviendo a la pregunta central, ¿cuál es el equilibrio adecuado para punir bien la empresa y las personas naturales y asegurar que la conducta no va a se repetir en el futuro? Gracias, Ana Paula. Ahora vamos a dar la palabra a Felipe, en Chile. Ana Paula, muchas gracias. Muy, muy agradable escucharte, digamos, nuevamente en este foro competencia. Y mi pregunta es sobre las coordinaciones, las tensiones, las desavenencias, los conflictos entre la institucionalidad de competencia y la institucionalidad penal y criminal. Y yo sé que tú fuiste una pieza clave en armar esas relaciones y crear ciertas confianzas en relación con ciertos fiscales. ¿Y cómo tú has visto ese proceso de coordinación o de relaciones entre instituciones que tienen naturaleza muy distinta? ¿Y cómo está eso en este minuto, digamos, en comparación con cómo fue el origen? No, muchas gracias, Felipe. Siempre un placer poder discutir contigo, y me acuerdo en Chile yo intentando convencerte de la importancia de cárcel, de jail time. No fue fácil. No sé si lo conseguí, pero... Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, de la parte penal, así, si consideramos los primordios de la aplicación de la ley del CADE, si cogemos el primer fallo del CADE, el cartel del ASO, del Steel Cartel, ¿cómo se llama en español? Del acero. El cártel del acero, en 99. El CADE investiga, llega al final, en el fallo incluye one sentence diciendo: envíese una copia de este fallo al Ministerio Público para dar inicio a la persecución penal. Esto al final de la investigación, ya había transcurrido 4 años de la conducta. El Ministerio Público empieza la persecución penal, pero es una persecución penal muy inefectiva, no resultó en nada. En 2003 empieza una nueva fase de la autoridad brasileña. El primer acuerdo de clemencia es firmado, el primer dawn raid, el primer allanamiento, y entonces empezamos a cooperar con las autoridades penales y llamamos para el cártel de las Britas para que ellos pudieran hacer el allanamiento con nosotros, y también porque ellos tienen posibilidad de acceder a pruebas mucho más directas que nosotros. Ellos pueden hacer wiretaps y el CADE no puede hacer wiretaps. Entonces, para tomar provecho de eso, también construimos investigaciones en conjunto, y eso fue muy importante. Invitábamos a los miembros del Ministerio Público a firmar el acuerdo de clemencia con la SDE, con la superintendencia, y eso fue muy importante en el principio para generar tranquilidad a aquellos que estaban dispuestos a cooperar, a come forward, a confess, y ellos tenían que tener la seguridad de que by doing that, they would not face criminal charges 1 month later por el Ministerio Público. Funcionó estupendamente bien, creo, hasta el momento, y eso es natural.
en el que tuvimos una nueva ley y la parte de investigación de conductas anticompetitivas que quedaba en la administración pública directa, dentro del Ministerio de Justicia. O sea, todos los miércoles teníamos una reunión, nosotros, el ministro de Justicia y el jefe de la Policía Federal. Y era muy fácil cooperar, porque estábamos dentro del mismo órgano, hablando todos los días, en los pasillos siempre, hola, hola, aquí, hola, allí, tengo un caso así, ¿por qué no me ayudas? Bla, bla, bla. Muy fácil cooperar cuando tienes este contexto de estar, tienes el mismo jefe y estás en el mismo edificio. Con la nueva ley, el papel de la SDE pasa a ser de la superintendencia dentro del CADE, que es una agencia independiente. Y creo que es parte de la maturación del sistema, o sea, sería esperado que un día también la parte de investigación fuese independiente, pero sí que hay un efecto lateral de esta decisión, que es reducir la probabilidad de interacción y cooperación con las autoridades penales. Si ves el número de downgrades a lo largo de los últimos 15 años, verás una reducción de los casos independientes que fueron construidos por el CADE. El CADE pasó a ser mucho más dependiente de los casos de clemencia y tiene menos casos construidos de forma independiente, como fue, por ejemplo, en el pasado el cártel de cemento, el cártel de gases industriales, el caso de las britas, las escuelas de dirección, o sea, combustibles. Hay muchos casos en que fueron hechos muchos allanamientos en cooperación con las autoridades penales. Pero, Felipe, creo que es un proceso de evolución. Si llega un momento en que el Leniency Program no está tan atractivo, el CADE va a tener que volver a hacer una cooperación más intensa y más efectiva con las autoridades penales, que todavía existe, pero mi percepción es que no es tan presente como fue en el pasado. Mucho por esta explicación organizacional, de ellos ser ahora independientes y no estar en todos los días con la Policía Federal, por ejemplo. Gracias. Aprovecho de meter una pregunta, en parte te la anticipé antes de empezar. Hace unos años, una funcionaria en una conferencia decía que no iba a descansar hasta tanto no ver a un empresario preso. En Europa parece que, digamos, que compiten a ver quién pone la multa más alta. Digamos, no puede haber un conflicto de interés a veces entre lo que es el objetivo de performance, para ponerlo de una forma, de la autoridad de competencia y lo que efectivamente es lo que correspondería para sancionar una conducta, digamos, y a veces digamos, y con eso, más allá de cualquier potencial abuso, digamos, tergiversar lo que es el objetivo de la sanción. ¿Cuál es tu hacer al respecto? No, yo creo que siempre, no sé de quién estás hablando, Julián, pero creo que no eres tú. No la conozco. No sé ni si es mujer, podría ser un hombre. Yo creo que el objetivo siempre tiene que estar muy claro, que es primero punir a la conducta y también generar un efecto de disuasión. Y en los dos casos, como yo he comentado antes, yo pongo mucha importancia a la responsabilidad personal, porque creo que al fin y al cabo, quien decide por la empresa es una persona de carne y una persona de verdad, que responde a incentivos. Descalificación profesional es una buena sanción, pero tarda muchísimo entre identificar la conducta, punir la conducta. Cuando impones la descalificación profesional, probablemente ya no tiene tanto impacto en su vida profesional. Y el daño reputacional
atrelado al simple hecho de tener una investigación penal es creo que es muy relevante. Pero claro, siempre, yo creo que este es el diseño del sistema que más funciona. Esto como comentario general, pero en cada caso tienes que tener la tranquilidad, que no siempre es fácil. Yo con mi experiencia en el gobierno y ahora en la iniciativa privada, muchas veces te das cuenta que hay abusos y que la autoridad no está llevando en consideración las peculiaridades del caso específico porque quiere los headlines y quiere usar aquel caso para generar un awareness, pero no siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de aquel caso. Entonces, tienes que encontrar un equilibrio siempre respetando los derechos individuales, el derecho de defensa, y sé que no siempre es fácil encontrar ese equilibrio. Gracias. Quizás, Alejandro, quizás dar unas palabras con respecto a la experiencia reciente de lo que está pasando en Perú. Bueno, puedo hablar de swing, hasta pedidos de vacancia. Hay bastante, el ambiente está bien movido en Perú, hay varias novedades. Esperemos que todo pase. Bueno, lo que está pasando en Perú, dicho en simple, es que hemos tenido un sistema que fue en sus orígenes mixtos, donde había una sanción penal más una sanción administrativa, persecución administrativa por Indecopi. Pero a partir del 2008 se optó por un incremento, por un sistema basado en sanciones administrativas. Fueron endurecidas, se incrementaron los niveles de sanción, se fortalecieron la caja de herramientas de tipo administrativos que tenía Indecopi y se eliminaron las sanciones penales por completo. Hasta esa fecha, la aplicación penal, porque había un tipo penal, había sido simplemente nunca utilizado, ¿no? No había ninguna aplicación concreta de la norma, por lo menos en los años posteriores recientes al 2008. Es más, había la percepción de que muchas veces esos instrumentos penales eran mal utilizados, eran básicamente instrumentos de chantajes, más que instrumentos que servían al propósito. Del 2008 en adelante ha habido un fortalecimiento del programa de clemencia que en los últimos 5 años ha sido muy exitoso en Perú. Se han develado carteles bien importantes, se han impuesto multas significativas a personas naturales y a empresas. Y lo que ha sucedido es que en el contexto del COVID ha habido esta ola populista ha venido con un regalito, como decía Julián, que es el de volver a criminalizar delitos que tienen que ver con temas de control de precios que existían en los 80, en la época de Alan García, vinculados a la especulación, acaparamiento, y le han añadido de sorpresa el restablecimiento de las sanciones penales para prácticas anticompetitivas. En esto último, lo que ha sucedido es que en el restablecimiento de esta sanción que existía el 2008 se comprenden tanto prácticas, todo tipo de prácticas anticompetitivas unilaterales, cárteles, pero se lo ha hecho uno desvinculándose completamente de la ley de competencia y desvinculándolo completamente de la aplicación administrativa por parte de Indecopi. Con lo cual, lo que se va a producir es una desvinculación completa entre la sanción penal
en términos de criterios, prácticas perseguidas, y la administrativa por Indecopi. Eso obviamente va a afectar la dinámica de la aplicación administrativa, sobre todo en el desarrollo del programa de clemencia, ¿no? Porque aquí, digamos, va a aparecer no existe ninguna vinculación. Bueno, hoy día no tenía por qué haber existido, pero vemos bien difícil que se establezcan algún tipo de vinculación formal entre el Ministerio Público y el Indecopi en las investigaciones, y yo creo que eso va a ser fatal para el desarrollo del programa de clemencia, ¿no? Ahora, todo esto obviamente ha sido hecho por el Congreso en esta ola populista, sin una opinión incluso contraria de la agencia de competencia de Indecopi, ¿no? Que si en algún momento estuvo interesado o dio su visto bueno fue para criminalizar conductas de cártel, pero asociadas a temas de big rigging, de licitaciones públicas. Bueno, ese es el panorama actual que se vive en todo el entorno del SWIMS, vacancias, sediciones y todo lo demás, ¿no? Ese es un poquito el contexto de la situación que estamos enfrentando con gran preocupación para Indecopi, ¿no? Y para la gente que está metida en el medio. Esa es un poco la situación hoy día en el Perú. No sé si en algún otro país, de distintos países que están siendo representados acá en este desayuno, ¿tiene alguna experiencia similar o algún comentario adicional para agregar? Yo quizás tengo uno, Julián, que es, siguiendo un poco la pregunta, el tema institucional, de las complejidades para poder negociar, acordar, trabajar en forma conjunta con los fiscales penales del Ministerio Público. Yo tuve muy mala experiencia con ellos y al final terminé tratándolo a patadas, digamos. Incluso los demandamos ante el Tribunal Constitucional porque eran muy, muy ignorantes de la sofisticación que había alcanzado los temas de libre competencia, ¿no? En especial el entendimiento de cómo funciona la delación compensada. Además, tenían muy, muy poco conocimiento de temas económicos, muy poco conocimiento, y la impresión mía también que eran bastante poco sofisticados incluso en toda la discusión de las garantías. El sistema chileno tiene elementos penales porque, a diferencia de Brasil, lo que era curioso es que la Fiscalía Económica, o sea, la Fiscalía de Competencia, podía hacer grabaciones de teléfono, pero la Fiscalía Penal no podía. Y entonces encuentro muy complicado un diseño institucional que funcione en forma eficiente, ¿no? Y yo siempre he visto a Estados Unidos, pero Estados Unidos, el DOJ, tiene la gracia, y yo creo que esa es la única forma para que funcione de forma realmente coordinada, la gracia de que es una división dentro del Departamento de Justicia General, ¿no? Uno. Y dos, también tiene un FBI, digamos, que es muy importante en los casos de colusiones y de allanamiento, y tiene mucha independencia, ¿no? Eso no pasa aquí, al menos en Chile, respecto a la policía. Y con esto termino. El mundo penal yo creo que es muy atractivo, porque, claro, efectivamente es lo más disuasivo. Es como demandar o acusar a personas naturales es mucho más disuasivo que acusar a personas jurídicas.
pero es mucho más difícil, Sí. porque los casos de carteles se parecen mucho más a una película de terror que a una exposición de fotografía, digamos, con momentos específicos. Y en esa película de terror o en esa ópera van transitando muchos actores que tuvieron algún papel o algún rol durante un periodo determinado. Y es muy difícil determinar cuáles son los papeles principales, digamos, cuando, de nuevo, es una orquesta, digamos, en donde van pasando muchos personajes, ¿no? Bueno, ¿para qué decir el tema de las garantías, ¿no? Los problemas de la confidencialidad y la transparencia, ¿no? ¿Para qué decir los estándares de prueba, digamos, que te pueden hacer una diferencia enorme en estos falso positivo o falso negativo? Entonces, en ese sentido, el mundo penal es muy, muy delicado porque, bueno, se está jugando con la libertad de las personas y es un sistema que puede generar muchas expectativas y al final del día puede dar pocos resultados, ¿no? Y yo creo que esa es la realidad en la gran mayoría de los países, digamos. El mismo Estados Unidos también tiene cierta crítica interna de que han hecho análisis, por ejemplo, del porcentaje de presos extranjeros versus nacionales. Después han hecho análisis de la importancia del Ejecutivo que terminó preso, ¿no? Si realmente llegaron arriba o si se entregaron algunas personas, digamos, en la mitad. Y después también se han hecho análisis del nivel disuasivo de esas personas. Esas personas obviamente quedaron muy, me imagino, traumadas después de haber estado presos, pero hay estudios, hay papers sobre cómo lo reciclan después y vuelve al sistema laboral, digamos. Entonces, en una línea, y con esto termino, el sistema penal me parece que puede ser o puede aparecer como el dorado, pero al final no se es una ciudad que no se encuentra, digamos, y no se concreta, y tiene muchas fricciones con el sistema institucional administrativo sancionatorio. No, muy interesante, Felipe. Yo estoy de acuerdo con sus comentarios y preocupaciones. No creo que sea un sistema fácil de implementar y de diseñar un modelo en que la cooperación funcione bien. Como comenté, era más fácil para nosotros porque de una forma u otra teníamos un modelo más próximo del DOJ, que estábamos todos dentro del Ministerio de Justicia, con la Policía Federal y no sé qué, los ministerios públicos fuera, pero era más fácil cooperar. Lo que hicimos, pero siempre claro, tenemos miles de miembros del Ministerio Público y de la Policía Federal. ¿Cómo asegurar que aquellos, que tendremos las mejores personas en nuestros casos? Lo que hicimos fue dar los recursos que fueron del Ministerio de Justicia para construir 8 laboratorios de forensics. Con eso, as a quid pro quo, pedimos que creasen grupos especializados de combate a cárteles. En São Paulo se llama GDEC y todavía funciona hoy muy bien y hay 3 miembros allí. En Río se llamó Dakar, pero ya no funciona. En la Policía Federal teníamos 2 grupos, uno específico para bid rigging y otro más general. Nosotros, no sé si os vais a acordar, quizás Eduardo, Felipe, tú, Diego, os vais a acordar que nosotros llevábamos ellos, delegados de la Policía Federal, miembros del Ministerio Público, a la UNCTAD, a la I-100 de Egipto, llevábamos a todos los sitios como un programa de formación. Nosotros pagábamos esta inmersión en temas de competencia, hasta en la OCDE llevamos a uno de los miembros del Ministerio Público. Entonces, un poco la estrategia fue dar los medios para que ellos se interesasen por la materia, crear laboratorios de forensics que ellos no tenían, que claro, también utilizaban este mismo laboratorio para temas de money laundering, pero también para cárteles. Creamos la Estrategia Nacional de Combate a los Cárteles, que se llama ENACI, con una experiencia
inspirada en la experiencia de money laundering de ENCLA en Brasil, que es una estrategia nacional que funciona muy bien. Pero reconozco que después que la SD salió de la parte de investigación, salió del Ministerio de Justicia, era mucho más difícil encontrar formas de poner todo el mundo hablando la misma lengua. Eduardo, en México, ¿tienes un comentario? Gracias, gracias Julián y muchas gracias Ana Paula. Yo quisiera hablar español como hablas tú. Pero no tienes madre brasileña, Eduardo. O sea, yo tengo una responsabilidad genética aquí que... De todas maneras, conozco Eduardo, trata de hablar portugués, entonces. Conozco varios brasileños que viven aquí en México y que difícilmente hablan tan buen español como tú. Gracias. Pero bueno, muchas gracias por la esencia de la conversación, creo que es muy interesante. Yo quisiera sumarme al comentario que hizo Felipe y también combinarlo con algunos de lo que has dicho, Ana Paula. Yo creo que ciertamente a mí me tocó, digamos, promover en la ley mexicana el que se introdujera el tema penal en 2011. A lo largo de estos últimos años, realmente ha habido que yo recuerde, ha habido dos casos que han tenido que ver con licitaciones públicas, donde ha habido querellas para llevarlos al ámbito penal. Por una parte, coincido contigo, Ana Paula, que el tener dentro de la misma casa, como lo tenían ustedes con SD, la parte fiscal y la parte penal y el tema de competencia, un poco como sucede en Estados Unidos con el DOJ, pues siempre facilita, ¿no? Facilita muchísimo las cosas, dentro de lo difícil que es de todas maneras. También coincido con Felipe que es un gran reto el tema penal. O sea, es realmente entrar a un mundo, y me acuerdo que nosotros lo sabíamos, lo imaginábamos. A mí no me tocó ningún tema penal, digamos, a mí todavía estuve en mi mandato 2 años más, no llevamos ningún caso, pero yo sabía que iba a ser un reto enorme llegar al Ministerio Público, en lo que se llamaba el Ministerio Público antes, ahora la Fiscalía, convencerlos y hacerlos entender y que llevaran, digamos, los asuntos ya en el ámbito penal y que luego cómo convencer a un juez, en fin. Realmente sí es un tema muy complejo y creo que es muy importante pensar en los diseños institucionales. Yo creo que, y lo había pensado desde que tuvo el primer caso en México. Yo conocí al Procurador de la República en aquel momento, y yo le decía, oye, yo creo que sería muy bueno que especializaran ciertos ministerios públicos para temas, no nada más de competencia, pero sí económico-penales, ¿no? Que hubiera 2 o 3 personas en la Fiscalía, ahora la Fiscalía, como se llama en México, que supieran, que conocieran, que se empezaran a entrenar, un poco para vivir la experiencia parecida a lo que sucedió en México cuando se introdujeron los jueces especializados. O sea, en el momento que han entrado los jueces especializados en 2013, yo creo, mi impresión es que ha mejorado muchísimo la revisión judicial de los asuntos de competencia de telecomunicaciones. Y yo siento que esa podría ser como que una entrada a tratar de tener mejor comunicación con los fiscales y con los ministerios públicos, ¿no? O sea, realmente tener un par de personas especializadas en temas de competencia que ayude y que haga ese vínculo con la autoridad de competencia, que entiendan mejor también la parte económica, porque al final del día, aunque los temas de carteles son los temas que tienen menos componente económico, como puede ser abuso de dominancia, conductos unilaterales o concentraciones, de todas formas, sí tiene un análisis económico y hay una peculiaridad que se tiene que entender y que se tiene que conocer y se tiene que tener experiencia. En fin, o sea, mi único punto aquí, digamos, mi comentario es que creo que debemos
bueno, se debiera pensar eventualmente en evaluar el diseño institucional que haga más práctica esa comunicación, ¿no? Sí. Y eso creo que sí es un reto y no es nada fácil, obviamente. Esteban. Gracias, Julián, y bueno, qué bueno escucharte, Eduardo, y verte, y a todos poder estar charlando de estos temas con ustedes. Dos cosas. Una, en realidad tenía una pregunta que se iba un poco de este tema, o un comentario pregunta sobre el tema de las multas, pero a propósito de esta discusión, por ahí para contar también un poco la experiencia en Argentina cuando se discutió el cambio de la ley de competencia, que terminó aprobándose a mediados de 2018, justamente el tema, y bueno, es conocido en el foro, porque de hecho en el foro hasta hemos hecho algún desayuno presencial, no virtual, discutiendo los borradores de proyectos de reforma de la ley de competencia. El tema de incluir las sanciones criminales estuvo en consideración, y creo que un poco acá se vieron reflejados estos comentarios que hacía Eduardo, que ha hecho Felipe, y también, obviamente, lo que planteó Ana Paula, eran temas que estaban en la balanza de cómo modificar la parte de sanciones de la ley. La ley en sí, el cambio de ley implicaba cambios muy significativos de muchos aspectos, desde incluir el control previo de las fusiones, el control ex ante de fusiones y adquisiciones, que no estaba vigente en Argentina, incluir un programa de clemencia, crear una agencia de competencia independiente. Eran muchos cambios, y si además de eso se incluía el tema de sanciones criminales, era también, digamos, un cambio muy, muy significativo de procesar y de implementar. De hecho, si vemos hoy, todavía no están implementadas todas las reformas de la ley 2 años después, pandemia mediante, ¿no? También. Pero, digamos, pesó el hecho de decir, además digamos, un condimento adicional era cuál es la visión desde las políticas públicas a la defensa de la competencia, que no es solo la aplicación de una ley, es una política pública que también tiene que nutrirse de la visión y del enfoque que tenga el Estado y el gobierno de implementarla, y en un contexto donde, bueno, hasta había habido, históricamente y muy recientemente, había habido al Estado promoviendo muchas veces los acuerdos entre empresas para fijar condiciones de mercado, precios u otras. Pasar de esa situación del Estado promoviendo los carteles a una sanción criminal también era como un salto demasiado crítico en ese momento. Y bueno, es un poco para comentar cuál fue el contexto en el cual se discutieron las sanciones en el cambio de la ley, lo cual no implica que eso no pueda ir evolucionando en el tiempo, porque sabemos que las leyes de competencia se van modificando y no hay una sola vez en la cual se ponen todas las condiciones. Hay que ir viendo en la práctica. Y dicho esto, yo tenía un comentario o pregunta más bien respecto de las multas, o sea, el cálculo de las multas. Que hay muchos mecanismos, algunos más sofisticados, hablando de lo que decía Eduardo, del criterio económico. A veces los economistas también nos entusiasmamos con criterios sofisticados que creemos muy correctos para generar disuasión, etc. Pero después, cuando esto llega a la justicia, genera problemas. De hecho, algún secretario de la Corte me ha hecho comentarios respecto de alguna sanción de un caso en Argentina, diciendo, pero ¿cómo es? Estuve un mes con gente tratando de entender qué es lo que cómo es que habían querido calcular esa multa. Entonces, mi punto era, ¿cuál era la experiencia? Quizás, Ana Paula, tú has hecho un comentario respecto de que hubo un cambio en Brasil donde empezó a haber más confirmación, o por lo menos no tanta reducción de las sanciones por parte de la justicia. Y si eso tiene que ver con
cálculos más simples, digamos, porque justamente cuando se busca hacer el cálculo del beneficio ilícito obtenido, que implican escenarios contrafácticos de cuál hubiese sido el beneficio sin la conducta, creo que eso puede ser objeto a muchos más cuestionamientos judiciales de los supuestos y de la manera en que fue calculado. Entonces, mi pregunta iba a eso, si tiene que ver con cambios en el criterio, por eso, digamos, la tendencia a decir, bueno, hagamos una escala como la que tú has mostrado respecto de, bueno, porcentajes del turnover del mercado o a lo sumo un tope del grupo económico. Si eso influyó y si los, digamos, los fallos judiciales o las sentencias del judiciario han tomado en cuenta o han opinado sobre estos métodos de cálculo. No, muchas gracias, Esteban. La verdad, yo pongo aquí las diapositivas para que podáis visualizar los números que comento. La verdad es que la recaudación mejoró mucho, pero no porque el judiciario confirma más decisiones del CADE, pero sí porque menos casos van al judiciario, porque la mayoría de los casos hoy terminan por intermedio de acuerdos con el CADE. Entonces, por ejemplo, en el 2019, el CADE impuso casi 800 millones de reales en multas y de los cuales casi medio millón fueron en el ámbito de acuerdos con las partes investigadas. O sea, no fue una decisión en que hubo una condenación, pero sí un acuerdo en que las partes confesaron, no sé qué, y acordaron pagar un determinado valor. Si analizamos aquí, esos son todos, la nueva ley del CADE pasó a vigorar en mayo del 2012, aquí tenemos datos desde el 2013, más o menos el CADE, el total de multas impuestas por el CADE fue 6 miles de millones de reales, de los cuales el CADE recaudó más o menos casi 3 miles de millones de reales. La más significativa aquí, como yo comenté en el 2014, el cártel del cemento, que fue una multa de 3.1 miles de millones de reales, que no fue confirmada por el judiciario. Pero si sacamos este caso, si consideramos este caso como un outlier y hacemos el cálculo sin considerar el cártel del cemento, el CADE pasó a recaudar 80% de los valores impuestos por intermedio de fallos o por intermedio de acuerdos. Entonces, hoy es muy más efectivo porque, y aquí vuelvo a la cuestión de la responsabilidad personal y lo que ya comentamos. Creo que las personas realmente quieren evitar una decisión de un fallo de condenación por parte del CADE y deciden hacer un settlement. It's life-changing para el CADE. Y hoy el CADE es la institución que más recauda para recursos para el Fundo de Direitos Difusos que comenté con ustedes antes, que es este organismo en el Ministerio de Justicia que utiliza los valores recaudados por el CADE, por el Ministerio Público, para invertir en proyectos lato sensu de competencia, de medio ambiente, de consumidor y so on and so forth, de patrimonio público. Está claro, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la segunda vuelta de preguntas. Diego, ¿tenés tu segunda pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, Brasil hizo un excelente trabajo con los programas de clemencia y la pregunta sería, Ana Paula, ¿qué nos podría recomendar a las autoridades argentinas, que en nuestro caso evidentemente no tenemos ese éxito? Entonces, ¿qué es lo que sería importante a tener en cuenta?
yo creo que para generar interés para el programa de clemencia tienes que construir un enforcement record. La forma como empezamos en Brasil fue haciendo allanamientos y construyendo esta percepción de que la autoridad está en movimiento y que si no vienes a nosotros, nosotros iremos hasta ti. Y también el primer acuerdo de clemencia posiblemente no va a ser el acuerdo perfecto, o sea, el acuerdo en que muy probablemente tienes que ir activamente buscar los que serán signatarios de este acuerdo. Y fue lo que hicimos en Brasil. Era el cártel de vigilancia privada, no sé si la expresión está bien en español, pero de seguridad privada. Y identificamos el caso. Había una investigación penal sobre este caso, no estaba relacionada a la SDE, investigamos el caso y proactivamente fuimos hasta el Ministerio Público para ver si habría interés. O sea, los primeros casos son siempre muy difíciles y creo que tiene que haber una concientización y el fear of detection, threat of severe sanctions. Tienes que construir fallos con sanciones importantes respecto a cárteles, hacer downgrades de forma independiente y poco a poco creo que los casos van apareciendo o tienes que buscar los primeros proactivamente y it's a upward spiral después de un determinado punto. La evolución del número de acuerdos de clemencia en Brasil yo creo que es muy impresionante, pero el número de acuerdos empieza con 1, 2, 2003, 2004 y después tenemos 30 acuerdos en un año, que es realmente números que impresionan. Y todavía hoy creo que el programa funciona bien. Car Wash Investigation nos ayudó también a construir, a sedimentar esta percepción pública. Hicimos muchas campañas de concientización, de estar, por ejemplo, en los aeropuertos de Brasil, crear el Día Anticárteles. Todo eso hizo parte de la concientización de que la autoridad estaba activa. En esto, por ejemplo, yo ahora en la iniciativa privada, en 2 ocasiones, negociando acuerdos de clemencia en nombre de mis clientes, les preguntaba, pero ¿qué pasó? Y no sé qué. En un caso, el ejecutivo me dijo, yo estaba en el aeropuerto, recibí un comunicado del Ministerio de la Justicia, una acción promocional de que sobre cárteles, lo llevé esto a mi jefe, pero en aquel entonces decidimos no file for leniency, pero ahora lo queremos hacer. O sea, para mí aquello fue una prueba viva de que aquella acción promocional en aeropuertos fue efectiva en el sentido de encontramos a las personas que estaban más expuestas a la práctica de cártel. Y también, por ejemplo, enviamos 500 cartas, comunicados firmados personalmente por Mariana, que era la secretaria de Derecho Económico, una página, pero diciendo, mira, nosotros somos la Secretaría de Derecho Económico, hacemos esto, el track record es este, si tienes algo a decir, estamos abiertos, come forward. Y esto también en aquel momento generó 500 cartas, generó 2 personas, dos empresas que fueron a buscar más informaciones con la SDE. O sea, creo que tienes que crear un ambiente propicio a la delación, que no es fácil, pero posible. Felipe. Ana Paula, si te puedes poner un turbante y sacar tu bola de cristal, porque todos los abogados de libre competencia, especialmente si son penalistas además, tienen una bola de cristal. Y si nos puedes decir, ¿cómo ves tú a Brasil en derecho competencia en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué cambios crees tú que pueden ocurrir
institucionales con un hincapié en el tema penal, y especialmente qué impacto tú podrías ver en los desafíos que se vienen de economía digital y su efecto en el enforcement, especialmente en temas penales. Muy buena pregunta, Felipe. Yo creo que el campo penal va a ser más independiente del CADE, lo que puede generar desafíos muy grandes para el programa de clemencia. Si el CADE no vuelve a aproximarse de forma más efectiva y pasar a, no controlar, pero tener un diálogo directo con las autoridades penales, creo que esto puede traer consecuencias nefastas para el programa de clemencia, que es el desafío que todo el mundo enfrenta. El CADE ya ha señalado algunas veces que gustaría de dar más atención a las conductas unilaterales, abuso de posición, abuso de dominancia, pero en la práctica no veo mucho el CADE haciendo eso. Y en términos de mercados digitales creo que va a ser un desafío. Hay ahora una discusión en Brasil de la ley de protección de datos, que es un tema creo que global. El poder que tienes, por qué tienes datos de personas y cómo esto puede influenciar la propia dinámica competitiva de los mercados. Nuestra ley, que justo fue aprobada hace 2 semanas, prevé la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, y el CADE se interesó, quiso ser esta autoridad, creó un PowerPoint y una presentación de por qué era la autoridad más preparada para también ser la Autoridad de Protección de Datos, pero me da la impresión que no va a ser ellos. Pero sí que es un tema que ellos tienen interés, y un poco la impresión que tengo es que quieren ampliar las áreas de actuación para no ser necesariamente solo competencia, quizá algo más como inspirados en la superintendencia de Colombia, por ejemplo, que tienes 7 áreas allí con mucha cosa. No creo que van a ser que tendremos tanta cosa así, y en el pasado, por ejemplo, ya tuvimos muchísimas discusiones y el CADE también debería ser la autoridad de defensa del consumidor por la interfase que hay entre consumidor y competencia. Ese tema de otras materias que el CADE podría ocuparse siempre está allí en la cabeza del presidente del CADE, de otros miembros. Creo que la tendencia es continuar con los settlements también para conductas de abuso de posición de dominio, no solamente para cárteles. Y a pesar de que nuestra ley no exige contribución pecuniaria, multa en el ámbito de acuerdos para los casos de abuso de dominio, CADE poco a poco pasa a exigir también multa en estos casos, en que hay acuerdos en casos de abuso de dominio. Creo que es esto, Felipe. No fui mi bola de cristal, no va muy lejos. Difícil imaginar cómo será el CADE dentro de 10 años, pero sí que creo que es justo decir que tenemos ley de competencia desde 1930. Primero fue un decreto ley que quedó en vigor por poco tiempo. Después tuvimos una ley del 38. Después tuvimos la ley que creó el CADE en 62. El CADE tiene más de 50 años. La ley era muy parecida con la ley del 94, pero en 94 surge una nueva ley más o menos con el mismo espíritu, pero tuvo una serie de reformas económicas de liberalización en los mercados brasileños. Entonces, no por mérito de la ley, pero por el mérito macroeconómico, pasamos a tener en realidad una autoridad de competencia, no teníamos más control de precios y todo eso. El CADE empieza su historia con atención al control de concentraciones, pero un control muy inefectivo
en que revisamos, y esto fue el tema de mi Master of Laws en Brasil, la inefectividad de un control de concentraciones a posteriori, en que el CADE revisó más de 8.000 operaciones, impuso restricciones, vetó 8 casos, y muchos de ellos todavía la decisión está pendiente de revisión judicial. El caso más traumático es en el mercado de chocolates, 2002, hubo el closing de la operación, de la operación. 2004 el CADE decide bloquear la operación. Hasta hoy está en el judiciario, scrambled eggs, imposible volver a lo que era antes. Viene la nueva ley, Pre-Merger System, mucho más efectivo. El CADE ya reprobó un número, más de 10, 15 operaciones, mucho más efectivo del sistema anterior. Sedimentó el programa de clemencia, pero sí que en términos de evolución veo este desafío con las autoridades criminales, esta necesidad de poner más importancia en las conductas unilaterales y esta indefinición de al final qué otras materias el CADE puede poner dentro de su institución. Buenísimo. ¿Quieres dar unas palabras finales para cerrar ya el evento? ¿Yo? Sí. Símbolo de cristal, ahora como quieras. Bueno, me gustaría agradecer, fue un gran placer, aprendí mucho con todos ustedes. Otra vez perdona por una otra cosa en español que no hablé tan bien. Creo que encontrar cuál es el equilibrio adecuado para disuadir las prácticas anticompetitivas no es un ejercicio fácil, porque una cosa es la teoría, y la teoría yo creo mucho en la teoría de que cárcel sería lo mejor, pero la práctica es muy distinto. Cómo asegurar los derechos de defensa, es un sistema muy agresivo, cómo asegurar la cooperación, multas, cuál es el nivel adecuado, otros tipos de sanciones, sanciones estructurales. El CADE pasó por un aprendizado, creo que ya tenemos una autoridad ya madura, con números importantes de valores recaudados y de decisiones que fueron confirmadas por el judiciario, pero siempre un ejercicio de aprendizado continuo. Y creo que llevar en cuenta la experiencia de otros países de Latinoamérica es muy importante para el CADE, y por eso creo que la importancia de foros como este, Julián, son muy importantes. Entonces, gracias por organizar y por darme la oportunidad de estar aquí hoy. No, Luz, gracias a ti, en nombre de todos, y aprovecho para convocarlos para el próximo desayuno, que es el 20 de octubre, y el que va a abrir el debate es Eduardo Perimota, con el tema de la economía informal. Así que los espero a todos el mes que viene. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Esté muy bien, ¿eh? Gracias. Bien.